Tocache es una ciudad de la selva del centro del Perú a 18 horas desde Lima. Durante los años 80 y 90 fue escenario de la violencia política desatada por los maoístas de Sendero Luminoso y por el narcotráfico. Asentada en el valle del río Huallaga, afluente del Amazonas, durante más de 30 años tuvo como principal producto de su economía a la hoja de coca. Irma, ¿te acuerdas tú cuando antes vivíamos en la chacra, en ese tiempo de la violencia? No se podía dormir tranquilo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado las cosas? Pucha, era terrible. Después habían en el río cadáveres, muertos por las carreteras. No, parecía que no va a llevar futuro. Para el año 2005, las hectáreas de coca calculadas en el país andino llegaron a 48.200. Hoy bordean las 60.000, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sin embargo, en Tocache, las cosas han comenzado a cambiar. Yo no quisiera volver a las épocas de la coca. En ese tiempo todo el mundo tenía coca, todos. Una hectárea de coca te producía un promedio de 80 arrobas. Y esas 80 arrobas tú le multiplicas por, pongamos, por $40 la arroba. Ya son $3.200 cada 3 meses que te daba esa parcela. Nosotros cambiamos el cultivo de coca por cacao, uno, porque la coca se acabó, se secó. Vinieron unos técnicos a dar asistencia, a promover pues, más que nada el cultivo de cacao. Y algunos todavía incrédulos, nadie, pues, ni yo no sembré. Pero había personas ya que en ese tiempo se acogieron a ese cultivo, sembraron y comenzaron a cosechar. Desde inicios de los 90, la política estatal, reforzada por los intereses estadounidenses en la zona, centró en la erradicación de la hoja de coca la forma de afrontar el problema. Sin embargo, hizo falta otros componentes para que finalmente los campesinos del Huallaga abandonaran los cultivos ilícitos. El modelo Tocache o modelo San Martín ha sido producto de la confluencia de varios factores. Uno, una erradicación sostenida desde el año 2003 hasta adelante, pese al rechazo de los cocaleros. Dos, a un gran o importante control de los insumos químicos. Tres, a un proceso muy importante de destrucción de pozas, laboratorios. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va la cosecha? Está cosechando, pues. Hay un cambio profundo en todos nuestros agricultores, ¿no? Antes pensábamos diferente, ahora ya pensamos en otros productos alternativos y en algo lícito, que no tenemos problemas con nadie. Bueno, Salomón, ha sido un gusto saludarte. Nos estamos viendo en el aniversario. Muy bien, profe. Chao, Gusto de recibirte en mi fundito. Estamos llegando entonces a la parcela de don Francisco. Esta es la parcelita de don Francisco Quispe. Mario Cabero es un joven ingeniero agrónomo. Su trabajo al frente de la cooperativa Tocache sembró la confianza entre los campesinos para apostar por un sistema que permite procesar el cacao, dándole calidad de exportación para su posterior transformación en chocolate fino. Pero Mario y los socios contaron con aliados claves. La cooperación internacional jugó un rol muy importante. Sin que estos recursos no hubiéramos tenido a la mano los productores que hayan decidido hacer cacao en Tocache, no se hubiera conseguido todos estos éxitos logrados hasta el momento, ¿no? El aporte y la visión del problema por parte de Naciones Unidas fue central en el esfuerzo de los agricultores de la zona en abandonar paulatinamente el cultivo de hoja de coca. ONU entendió desde un comienzo que la erradicación forzosa y violenta no era la solución del problema. Como Naciones Unidas nunca estuvimos en realidad de acuerdo de priorizar la erradicación. La lucha contra el narcotráfico debe priorizarse en primer lugar contra el narcotráfico y por último contra el campesino. Gracias al desarrollo alternativo, las mazorcas de cacao fueron reemplazando poco a poco a los cocales hasta casi extinguirlos en la zona. Esto ya es realmente una rareza, no se ve. Están de cierto modo alejadas de las ciudades o de la ciudad, pero sin embargo ya es muy mínimo, ¿no? Casi esto ya puede dar una cosecha más y desaparece, ¿no? ¿Cómo es posible que programas tan exitosos no hayan podido evitar que en el año 2010, en el Perú, se duplicaran las hectáreas de hoja de coca llegando a las 60.000? Los fondos internacionales al país y a través de nuestra agencia han disminuido dramáticamente. La demanda internacional es muy grande y el país también es muy grande. Y hay muchas áreas en el país donde fácilmente se puede explayar el cultivo de coca.
Después de muchos años de haber vivido con el miedo instalado en el cuerpo, los campesinos del Valle del Huallaga han encontrado una posibilidad de desarrollo. Un cacao con un aroma a frutas muy especial que está conquistando los paladares más exigentes.